Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Xurxo Airas, presidente de AEDIPE Galicia. Con él hablamos sobre el rol que desempeñan las organizaciones en la gestión de los recursos humanos. Soy Manu Ojea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya aquí a Xurxo Airas, presidente de AEDIPE Galicia. ¿Qué tal, Xurxo? Gracias por acompañarnos. Hola, Manu, buenas tardes. Gracias a vosotros por la invitación. Pues nada, por supuesto, y además me di cuenta hace un rato, normalmente no hacemos alusión a la fecha en la que grabamos, pero hoy, si no me equivoco, es el Día de los Recursos Humanos, ¿verdad? Correcto, es el Día Internacional de Recursos Humanos. Estamos de celebración los que nos dedicamos a la función, sí, señor. Pues vamos, ni pensado en la fecha de grabación para hablar de este tema, ¿no? De Es cierto. tendencias y retos de recursos humanos, que es lo Sí, que vamos a hablar hoy contigo. la verdad es que sí, cuando planificamos yo tampoco lo pensé. Realmente me venía mejor hoy que cualquier otro día de la semana. Entonces, bueno, fue pura casualidad, pero mira, bienvenida sea, ¿no? Pues sí, aquí estamos, lo que digo, para hablar un poco de tendencias y retos futuros de recursos humanos. Pero antes de lanzarnos, Xurxo, si te parece, cuéntanos un poco sobre ti, tu trayectoria profesional. ¿Qué te atrajo inicialmente a este mundo y qué Mm. momentos destacarías, ¿no? de tu recorrido en los recursos humanos? Qué buena pregunta. Recordar que me atrajo ya resulta complicado porque hace un montón de años, ¿no? De hecho, estaba pensando antes en eso y llevo ya 28 años en el mundo de los Mm, recursos humanos. Y entonces, claro, te pones a restar y dices, joder, qué mayor soy. Pero bueno, es la vida, ¿no? Lo bueno es contarlo. Llevo 28 años en recursos humanos y yo empecé trabajando en recursos humanos en el mundo de la ETT ujú, y realmente fue apasionante, ¿no? Porque fue un aprendizaje durante los 3 años que estuve brutal, desde todos los puntos de vista, ¿no? Mi labor era más bien comercial, pero al final hacía un poco de todo. Entonces, eso fue lo que me conquistó, ¿no? A partir de ahí salté a una empresa familiar como responsable de recursos humanos. Bueno, empresa familiar es la forma de llamarlo, porque éramos casi 2.000 personas en media a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, pero sí era una empresa de gestión familiar donde también estuve 3 años en el mundo de los servicios y peleando bueno, con unas estructuras complejas, con formas de hacer las cosas diferentes, con un montón de comités de empresa y convenios colectivos de aplicación, porque teníamos centros por toda España. Fue también una experiencia, la verdad, que apasionante. Y después de 3 años ahí di el salto a la multinacional, estuve en Denso Sistemas Térmicos España, aquí en Vigo, durante 14 años y 7 meses. Ahí es nada. Casi 15 años, desde el momento en el que se empezó a construir la planta, pues hasta enero del 2019 que decidí cambiar de empresa y desde ujú, entonces, pues estoy en BorgWarner Emission Systems Spain, que es una multinacional norteamericana que tiene en Vigo en estos momentos dos plantas productivas, bueno, una en Vigo y otra en Porriño, y dos centros tecnológicos, uno en Vigo también, en Zamás, y otro en Nigrán, en Porto de Molli. Tenemos una mm, plantilla que rondamos las 900 personas en total. Y llevo ahí pues mm, ya 6 años y unos cuantos meses, porque desde febrero de 2019. Esta es un poco mi trayectoria en el mundo de los recursos humanos. Después hago muchísimas cosas más relacionadas con recursos humanos. Como decías en la presentación, soy presidente de ADIPE Galicia desde finales del año pasado, ¿no? Lo cual te, mm, te mantiene, pues, te obliga a estar mucho más vinculado a la función, porque, bueno, porque desde la asociación nos gusta estar cerca de nuestros asociados, cerca claro. de, de poder organizar pues, actividades para ellos y para ellas, y nos obliga, bueno, pues, a estar muy al día de lo que es la función de recursos humanos. De hecho, la semana que viene celebramos en Madrid el Congreso Internacional de Recursos Humanos, Ujú, organizado por AEDIPE, por este caso por AEDIPE Madrid, AEDIPE Centro.
y también comparto todas estas cosas que hago con uno de mis hobbies favoritos, que es la docencia universitaria, ¿no? Yo Mm, soy profesor en la Universidad de Vigo, profesor asociado del Departamento de Derecho Público Especial en el área de Derecho del Trabajo, y también soy profesor asociado de la Universidad Intercontinental de la empresa. Entonces, bueno, mm, como ves, todo muy vinculado al mundo de las personas, sea por la parte académica, sea por la parte industrial, sea por la parte asociativa. Pues al final claro. hay un montón de influencia por las personas, ¿no? Que es, pues al final la pasión que nos mueve a los que nos dedicamos a la gestión de personas. Ujú. Y Xurxo, en estos años de trayectoria que nos cuentas y además en las distintas áreas que tocas, como dices, has vivido en primera persona la evolución del área de personas dentro de las organizaciones. ¿Cómo valoras tú esta evolución del rol de los recursos humanos en los últimos años y qué lugar dirías que ocupan hoy dentro de la estrategia de una empresa? Bueno, cuando llevas tantos años en esto, pues sí has pasado de ser pues una parte de la organización, en ocasiones pues no muy bien valorada, porque al final estábamos ahí para hacer las nóminas, ¿no? Y jo, Ya, esto lo puedo contar en primera persona. Por suerte ha pasado hace 25 años, ¿no? Las ya. cosas han cambiado y han cambiado mucho, pero sí, esta es la realidad de la que veníamos. Pero efectivamente la función, el rol ha cambiado de manera drástica en los últimos años, ¿no? De hecho, yo creo que hoy la función de recursos humanos, lo digo yo y lo dice cualquier persona que se dedique a esto, ¿no? Mm, Nuestro rol es un rol estratégico dentro de la organización. Hace ya años que nos hemos incorporado a los consejos de dirección, a los mm, comités de dirección, con el mismo nivel que desde el minuto uno pues, está el departamento financiero, ¿no? Porque parece sí. que los euros pues siempre eran más importantes que las personas, ¿no? Pero esto ya no es así. Y sí es verdad que probablemente el efecto pandemia haya marcado un antes y un después más drástico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque Ujú, la realidad es que las inquietudes de las personas han cambiado y eso se refleja de manera directa en las organizaciones y la preocupación de las organizaciones por las personas es inevitable si quiere seguir viva. claro. Y por lo tanto, la función de recursos humanos es, si cabe, todavía más estratégica de lo que ya era antes, ¿no? Pero no hay que negar que venimos de una evolución de hace muchísimos años en los que ese no era nuestro rol. Sí. Hoy, eh, claro que hay empresas, y las habrá, en las que el rol de recursos humanos no juega ese papel estratégico. Es probable que sí, no digo yo que Ujú, no. Pero las personas que se preocupan por personas, las organizaciones que se preocupan por sus personas, aquellos que quieren atender a esas inquietudes de las que hablaba antes a partir de ese momento de la pandemia en la que hay una mayor demanda de todo, ¿no? Hablaremos de esto seguro después. sí. eh, en esas organizaciones el rol de recursos humanos es estratégico, no puede estar lejos de la toma de direcciones, tiene que ser parte en la toma de direcciones, parte activa y de que nosotros estemos en comité de dirección, de que nosotros seamos parte activa en la toma de decisiones, en gran medida depende el éxito en la gestión del talento entre las organizaciones, la retención del talento y todas esas cosas de las que bueno, oímos hablar tanto y a veces no le damos la importancia que tiene, ¿no? Mm. Y centrándonos pues en el momento presente, yo creo que vivimos pues un momento de cambios intensos. Mencionas el punto de inflexión de la pandemia, ¿no? Hay escasez de talento en algunos perfiles, mucho más trabajo remoto. Conviven ya también generaciones en el mercado de trabajo con prioridades quizá más distintas que nunca. ¿Qué retos crees que son los que están impactando con más fuerza en las organizaciones a día de hoy? Bueno, yo creo que el reto fundamental es ser capaces de entender qué quieren las personas, Ujú, qué piden, qué demandan las personas, ¿no? Sería fácil enumerar a lo mejor de esas tres o cuatro cosas que nos vienen a todos a la cabeza, ¿no? La flexibilidad, el teletrabajo, las medidas de conciliación, las oportunidades de crecimiento, todas estas cosas, ¿no? Pero al final cada organización tiene que entender qué es lo que demandan sus personas. ujú, ¿Para qué? Yo leía un artículo esta mañana muy interesante, ¿no? En el que hablaba de por qué se van las personas, ¿no? Y básicamente decía esto, lo quiero leer, perdona no, claro. que lo quiera leer porque decía, el abandono por venganza, habla de las personas que dejan las organizaciones, no se debe solo a la frustración por las tareas cotidianas, sino a una falta de comunicación
y a la incapacidad de alinear las aspiraciones de los empleados con la cultura de la empresa, ¿no? Esto Vale. es, lo dice Rain Sherman, que es el director científico de Home Assessments. Eh, y es verdad, es decir, si no somos capaces de alinearnos con las aspiraciones de nuestras personas, difícilmente podremos cubrir sus expectativas y, por tanto, se acabarán yendo, ¿no? Ya. Y ya no es importante. Yo recuerdo hace mucho tiempo, joder, mucho tiempo, igual no hace tanto, pero hace tiempo en las que las personas se iban a otras organizaciones porque se les pagaba más, Mm, ¿no? Desde Adipe Galicia estamos participando en un estudio de compensación muy interesante a nivel de la industria gallega, y lo que estamos viendo en los primeros datos que tenemos, que no son todavía científicos, tómalo como lo que es simplemente mm, una anécdota, y es que más del 50% de las personas encuestadas, más del 50, está en torno al 65, pero bueno, por dar un dato así más del 50% cambiarían de organización por la forma de compensar que tiene su organización actual, no de cómo le paga, ajá, o sea, no de cuánto le paga, sino por su mm, forma de compensar, es decir, el ser capaces de incluir en ese sistema de compensación todo aquello que las personas demandan, ¿no? Y aquí sí que hablamos de la conciliación y hablamos de la flexibilidad y hablamos del bienestar, sí. ¿no? Hablamos de un montón de variables que debemos considerar. O sea, nos obliga a quienes queremos tener a los mejores a ser proactivos, ¿no? A pelear por el compromiso de nuestra gente. Y pelear por el compromiso de nuestra gente no siempre tiene que ser pagando más. De hecho, es que ya no Mm, funciona lo de pagar más. Y supongo que lo habrás oído más en más de una ocasión. Es decir, la gente prefiere tener más tardes libres al año que ganar más dinero, ¿no? Y esto podríamos relacionarlo con un concepto que se utiliza mucho, ¿no? Que es el famoso concepto de la conciliación, que también históricamente estaba como muy vinculado a los cuidados familiares, ¿no? ujú, Esto sí, ya no sí. es así tampoco. O sea, sí, por supuesto, sigue siendo, ¿no? Pero es que yo también tengo derecho a conciliar mi vida personal conmigo mismo y yo quiero tener tiempo para mi vida personal. Y si mi organización no me lo da o no es capaz de gestionarlo para que lo pueda tener, probablemente me vaya. Claro. Y no porque me estén pagando más, sino porque me van a compensar de una manera diferente, ¿no? De una manera Ujú. diferente. Y esto es importante. Pues eso mencionabas antes, ¿no? Que ha habido una evolución, pero puede haber compañías en las que pues recursos humanos sea un área puramente de soporte. Pero también hay otra evolución, como dices, hacia los recursos humanos mm, abordados desde un impacto real y directo en el negocio, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo nos podrías decir que se relacionan factores como, pues eso, cultura organizacional o estilo de liderazgo con los resultados de una empresa? Es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque yo creo que eh, lo decíamos antes, o sea, si no somos capaces de alinearnos con la cultura, si no somos capaces que se alineen con la cultura de nuestra Sí. empresa, algo falla, ¿no? Entonces, Mm, probablemente falle el modelo de gestión, no digo yo que no, porque difícilmente vamos a cambiar la cultura. Y a lo mejor es claro. que tenemos que empezar a pensar en que hay que cambiar cosas y palabras mayores. Y aquí siempre utilizo el mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que la aportación, la aportación de valor de la función de recursos al negocio es incalculable, pero sí creo que hay tres elementos que deben converger para que esa aportación sea todavía mayor, ¿no? Que es, por un lado, Mm, eh, esa cultura de la organización, por otro lado, la business strategy, ¿no? La estrategia del negocio, y por otro lado, la estrategia en la gestión de personas, en los recursos humanos. Esas tres variables tienen que converger y tienen que converger precisamente con un único objetivo, que es, bueno, por supuesto, garantizar la rentabilidad del negocio. No vamos a sí. tampoco rasgarnos las vestiduras, ¿no? Esto es fundamental. Pero tienen que converger para que la aportación al negocio de la función sea todavía mayor, ¿no? Y aquí se podría hablar de un montón de cosas, pero yo creo que son tres elementos, que es cultura, estrategia de negocio y estrategia de recursos humanos, que son fundamentales para el éxito del negocio. Ujú.
Pues Xurxo, nos vamos acercando ya al final de este capítulo, pero como siempre antes de cerrarlo, intentamos cerrar con un consejo y en este caso vamos a seguir este recorrido, ¿no?, que estamos viendo de evolución del rol de los recursos humanos y vamos a mirar un poco hacia el futuro. Es un poco momento bola de cristal, pero ¿qué cambios crees que vamos a ver en el mercado de trabajo en los próximos, no sé, 2 o 3 años? Y como consecuencia, claro, ¿en qué deberían de estar pensando ya las empresas para que no les pille el toro? Bueno, yo creo que las empresas ya estamos pensando en que la forma de gestionar a las personas del pasado no vale para las personas del futuro. Las Mm, demandas y yo lo vivo en primera persona, ¿no? Las demandas que ya nos hacen en las aulas los estudiantes nada tienen que ver con las que hacían hace 5 años. 5 años, no estamos hablando de la edad de piedra. ya, Estamos hablando de hace 5 años. Tenemos que tener claro que vivimos en un mundo cada vez más incierto, con muchísima más incertidumbre. La geopolítica está cobrando un protagonismo importante. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a los cambios constantes. mm, Tenemos que vivir con esa filosofía del take decision, make action, ¿no? Es decir, no pararnos demasiado en la reflexión porque nos lleva la corriente, ¿no? ya, Y, y ser capaces de desarrollar competencialmente a nuestras personas en aquello que demanda el mercado y que demandan ellos, ¿no? Y el futuro será el futuro de las personas que tengan una capacidad de respuesta a la inmediatez alta, que sean personas con una capacidad de adaptabilidad también muy alta, que no titubeen en la toma de decisiones. A veces es importante equivocarte para poder eh, corregir y mm, volver a la toma de decisión. Esas son las personas que en el futuro van a hacer que las organizaciones cada vez sean más fuertes y que mejoren en términos de negocio los resultados de la compañía. Flexibilidad, adaptabilidad, rapidez, claro. take decision, make action. Es una forma Mm. así de resumirlo. Yo creo que es lo que viene por delante y para lo que tenemos que estar preparados. Bueno, pues genial, Xurxo, nos quedamos con ese mensaje y ahora sí, llegamos ya al final de este episodio. Xurxo Airas, presidente de ADIPE Galicia, muchas gracias por compartir tu experiencia y ayudarnos un poco a entender mejor el papel de la gestión de las personas en las organizaciones. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Desde AERIPE Galicia estamos a vuestra disposición para lo que queráis, cuando queráis y donde queráis. Si hablamos de personas, solo tenéis que llamarnos. Me gusta decir que somos una asociación que nos ocupamos o nos preocupamos de las personas. Entonces, allí donde hay personas, estaremos siempre Ujú. encantados de participar. Perfecto, Xurxo, pues muchas gracias. Muchas gracias, hasta siempre. Y como siempre, antes de cerrar el capítulo, muchas gracias a todas las personas que estáis ahí escuchándonos. Os animamos también, como siempre, a seguirnos en las redes sociales de Optare, tanto en LinkedIn como X, antes Twitter, para estar al tanto de las novedades de este podcast y más contenidos de talento, tecnología y negocio que publicamos ahí. Para preguntas sobre posibles inversiones en Optare, os podéis dirigir también al correo contactoinversión@optaresolutions.com. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.